Bueno, en este video te voy a contar un poco sobre la literatura sapiencial del Antiguo Egipto. Básicamente, o mejor dicho, desde que se empezaron a traducir los jeroglíficos, se fue conociendo muchísimo acerca de no solamente la lectura, la escritura ritual, la escritura sagrada de los egipcios, sino también muchos textos o documentos que eran más de tipo cotidiano, diríamos, ¿no? Y dentro de esos documentos cotidianos hay un tipo particular de literatura que se llama literatura sapiencial, que son una serie de consejos, máximas o recomendaciones escritas por alguna persona para aleccionar o para instruir a alguien. Usualmente es un hijo, un funcionario o el rey le escribe a un príncipe respecto de cuáles son los consejos que les da para ser prudente, para ser mesurado, etcétera, cuáles son las recomendaciones que les da básicamente para enfrentar la vida, diríamos, ¿no? Para eh, una vida, pues llevar una vida digna, diríamos, ¿no? Y te voy a leer una de estos relatos para ir más conocidos, que son las máximas de Tao Te. Te leo un fragmento breve explicando un poquito esto. Los textos de la sabiduría constituyen uno de los géneros más singulares de la literatura del Antiguo Egipto. Los autores de estos libros, que se conocen como literatura sapiencial, fueron reconocidos por los egipcios como hombres sabios, ¿no? Todo esto hay que aclarar que este tipo de literatura se conecta, o hay muchos elementos que se conectan con escritos similares en la Mesopotamia o incluso escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Del pueblo hebreo. Y hay ciertas frases, incluso ciertos modismos o formas de decir las cosas que uno siente un cierto paralelismo, por así decirlo, con frases del Antiguo Testamento, ya sea de los Salmos o del libro de los Proverbios, etc. Bueno, en esos libros aquellos escritores exaltaban una serie de cualidades como la reflexión, la mesura, la prudencia y el saber escuchar, que eran especialmente valoradas por los egipcios cuando se enfrentaban a las vicisitudes de la vida cotidiana. Con los textos de sabiduría se pretendía instruir a otra persona, usualmente un hijo del que escribe los textos, en esos valores culturales, sociales o políticos que los egipcios consideraban como propios, como unos modelos a seguir. Todo parece sugerir que en sus primeros momentos estas enseñanzas se transmitían de un modo oral, seguramente habrá sido así. Los primeros textos escritos se documentan en el Reino Medio, o sea, durante el primer periodo intermedio y el Reino Medio, sobre todo en la dinastía 12. No tenemos constancia de textos escritos en los tiempos anteriores del Reino Antiguo. En los nuevos tiempos del Reino Medio sabemos que se hizo necesario ampliar el número de funcionarios y de escribas, de modo que era preciso instruir a las personas que habrían de desempeñar esos cargos para que supiesen comportarse en la nueva sociedad que estaba surgiendo luego del caos y de los tiempos turbulentos que fue el primer periodo intermedio. Usualmente fueron escritos en segunda persona y quien está hablando, el que escribe, digamos, o el que da las recomendaciones, que suele ser un padre, un visir, un rey, etc., se nos manifiesta como un sabio que está aleccionando a otra persona de edad y de rango inferior, ya sea un hijo, un funcionario o un príncipe, a los que se brindan consejos para que en su vida diaria actúen de un modo correcto. El contenido de estos textos nos habla de normas de comportamiento social, de la vida de las familias, de las tareas y responsabilidades de los funcionarios. Bueno, yo ahora les dije que les iba a leer voy a sacar uno de estos textos de este libro, que se llama La sabiduría del Antiguo Oriente, de James Pritchard, que es un libro en realidad, no habla solamente de Egipto, sino que es una especie como de colección de textos del Antiguo Egipto, de la Mesopotamia, bueno, de varias culturas y civilizaciones distintas, ¿no? Y tiene textos que se refieren no solamente a estos textos sapienciales, sino que hay textos legales con compilaciones de leyes, textos rituales, religiosos, etc. Y esta que les voy a leer ahora se llama La sabiduría del visir Ptahotep. Bueno, dice, los egipcios eran aficionados a compilar dichos prudentes que servían de guía para una vida coronada de éxito. En ello consistía la sabiduría para el pueblo egipcio. Una de las compilaciones sapienciales más antiguas es la de Ptahotep, visir del rey Isesi de la quinta dinastía, cerca del año 2450 a.C. Se supone que el anciano consejero instruye a su hijo y sucesor en los actos y actitudes que proporcionan el éxito a un funcionario estatal. Ofrecemos extractos de este documento. Bueno, el documento no está completo en el libro. El autor del libro hizo un extracto, fue seleccionando algunos consejos
Y a su vez yo, de todo lo que él pone en el libro, yo hay algunos consejos que no los voy a leer porque son un poco complejos y no se entiende muy bien qué es lo que, a qué apuntan, diríamos. Así que voy a leer algunos consejos, algunas máximas que él pone, de las que él puso en el libro, y después encontré una más en internet que también, bueno, la voy a leer. Empieza diciendo así, Tao Te dice, entonces dijo a su hijo, no se hinche tu corazón a causa de tus conocimientos. No confíes porque seas varón prudente. Busca consejo, tanto el del ignorante como el del sabio. Las buenas palabras están más escondidas que la esmeralda, pero pueden encontrarse entre las hierbas en la molienda. Es decir, las personas humildes también pueden dar buenos consejos. Si eres un jefe que manda en los asuntos de la muchedumbre, procura para ti todo hecho beneficioso, hasta que tus asuntos carezcan de iniquidad, diríamos, que no tengas ninguna mancha de injusticia. La justicia es grande y su propiedad duradera. No se ha turbado desde el tiempo de aquel que la hizo, mientras que el castigo espera a aquel que desobedece sus leyes. Las malas obras nunca llevaron su fruto a buen puerto. Las malas obras nunca llevaron su fruto a buen puerto. Quizá el fraude conquiste riquezas, pero la fuerza de la justicia es lo que dura. Y un hombre puede decir, es la propiedad de mi padre. Digamos, las buenas obras perduran y uno puede sentirse orgulloso por las buenas obras, ¿no? A pesar de que el fraude pueda llegar a dar riquezas. Si eres un íntimo, a quien un gran hombre envía a otro, como consejero, como enviado, como mediador, etc., sé completamente digno de confianza cuando te envíe. Cumple su encargo como él dijo. No seas reservado acerca de lo que se te dice y evita los olvidos. Aferra la verdad y no pases de ella. O sea, aférrate a la verdad y no pases de ella. Esfuérzate por no empeorar las palabras, haciendo que un gran hombre sea hostil a otro por culpa de un lenguaje grosero. O sea, no seas un mal mediador, digamos, ¿no? Si eres un pobre que sigue a un hombre de distinción en buenas relaciones con el Dios, ignora su anterior insignificancia. No te envanezcas contra él por lo que supiste de su vida anterior. Respétale de acuerdo con lo que ha prosperado. La hacienda no nace por sí misma, o sea, el éxito no viene solo, diríamos. Es su ley para aquel que la desea. En cuanto a aquel que se excede, es temido. Es Dios quien hace la condición del hombre y le defiende aun cuando duerme. Es Dios quien hace la condición del hombre, en algún sentido es como ellos como que querían que si era un hombre exitoso es porque Dios lo había puesto en ese lugar. Es Dios quien hace la condición del hombre y lo defiende aun cuando duerme. Si recibes una petición, conserva la calma mientras escuchas el discurso del pedigüeño. No le rechaces antes de que vacíe su cuerpo o de que diga lo que le trajo. Los que piden prefieren que se atienda a sus palabras más que se satisfaga lo que motivó su visita. En cuanto al que rechaza al que pide, los hombres dicen de él, ¿por qué lo hizo? No es necesario que se cumpla todo lo que se ha pedido, pero un buen oír aplaca el corazón. No codicies una porción, no seas ansioso, a menos que sea tu parte. No codicies contra tu parentela. Mayor es el respeto que se siente por el hombre blando que por el enérgico. Bueno, acá se refiere el enérgico en pedir lo que no le corresponde, ¿no? Es mezquino aquel que abandona a sus parientes. Está vacío de los frutos de la conversación. Si eres hombre de nota, debes fundar tu hogar. Si eres un hombre importante, debes fundar tu hogar y amar a tu mujer en él como conviene. Llena su vientre, viste su espalda, se está refiriendo a la mujer, ¿no? Ungüento es lo prescripto para su cuerpo. Alegra su corazón mientras vivas. Es campo provechoso para su señor. No debes disputar con ella ante la ley. Bueno, y da otros consejos más de cómo bien tratar a la mujer, digamos, ¿no? Si eres importante, tras tu anterior poca importancia, de modo que puedas hacer cosas en la ciudad que conoces, en contraste con tu anterior suerte, no seas tacaño con tu riqueza, que se aumentó para ti como don del Dios. O sea, tu riqueza aumentó gracias a un don del Dios. Y no vayas detrás de otros iguales a ti, a quienes lo mismo ha sucedido. Digamos, no persigas a lo que sos importante, no persigas a los pobres, a los débiles, etc.
Si un hijo acepta lo que su padre dice, ningún proyecto suyo fracasa. El hombre prudente madruga para establecerse, pero el necio madruga solo para agitarse. Bueno, muy lindos los consejos. Y después buscando en internet, porque este relato el autor decía que era un fragmento, solamente no un relato completo, buscando en internet encontré otro más que también está muy lindo, se los voy a leer. Dice, bueno, el consejo se llama del buen uso de la palabra, y dice, si tú eres un hombre excelente que se sienta en el consejo de su Señor, debes concentrarte en la virtud. Tu silencio es más útil que la charla. Debes hablar después de conocer que puedes aportar soluciones, pues es el experto quien debe hablar en el consejo. Hablar es el más difícil de todos los trabajos. Bueno, esas son las recomendaciones que daba Tao Te eh, respecto de consejos de sabiduría, diríamos, para la vida de un funcionario egipcio, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta lectura.